Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Dylan llora en la puerta de Sabian, pensando que Baran dijo que si te vas de aquí, nunca volverás. Cuando la señora Sabia ve a Dylan en la puerta, le pregunta qué pasó y lo invita a pasar. Baran también se molesta al pensar en lo que le dijo a Dylan y hace un desastre en su estudio. Cuando Cian escuchó su voz y entró en la habitación, preguntó qué había pasado y dijo con tristeza que Dylan se había ido. Rose se sienta en el suelo con su vestido de novia y lágrimas en los ojos. Recuerda el momento en que habló con Frat y recuerda la negación de Frat, tomándole las manos y disculpándose y soltándolas cuando dijo, «Soy un hombre tan estúpido». Gunn no puede entender cómo Frat hizo tal cosa y desea que todo haya sido una pesadilla. Dylan solo llora sobre el pecho de su madre y no dice nada. La señora Sabia intenta calmarlo. Cuando le pregunté qué pasó que te molestó tanto, Dylan Baran recuerda el momento en que salió de la casa y dijo, «Si sales por la puerta, no podrás volver a entrar a esta casa». No hizo nada. Al mismo tiempo, Baran le cuenta a Cian lo que pasó y dice que Dylan se fue sin mirar atrás y no miró hacia atrás ni por un momento. Cuando Cian dice, «Lo siento, hermano, también hablaste con un poco de dureza», Baran dice, «Todo lo que dije. Lo dije por su propio bien. No quiero que ella trabaje con Zebair, pero tampoco quiero que Dylan hable con ella, hace las cosas por despecho». Baran dice que le enseñaré a un carabe que no puede comportarse así en mi casa, que no puede hablarle así a mi esposa. Cuando Cian dice que no te preocupes, que mi tía no puede permanecer lejos de esta casa por mucho tiempo y que volverá, Baran dice que por supuesto que volverá. Al mismo tiempo, Dylan le dice a Sabian, «Nunca volveré a esa casa». Cuando la señora Sabia se siente culpable y desea no haberle pedido que aceptara este trabajo, Dylan se molesta porque habríamos resuelto este problema, pero la actitud de Baran, que me ofendió, es más importante que nosotros. Cuando Zebrille le pregunta a Zebdet si Arun confesó, Zebdet dice, «Creo que nos equivocamos. No hay nada entre ellos». Zebrille no le cree y comienza a hacer un plan para ponerlo a prueba. Mientras la señora Kader le decía a Gul que estaba muy feliz de que lo que había en su corazón fuera real, cuando la señora Kader se quedó quieta y se alejó, dijo, «Tenía miedo, mira, ten cuidado. No causes ningún problema». Baran, triste y enojado en su estudio, piensa en el momento en que Dylan se fue. Mientras piensa en lo sucedido, Sabia la llama y le dice que Dylan necesita un rato de enojo conmigo. Así que no te preocupes. Cuando Dylan ve que estás llamando a Baran, se enoja con Sabia y le dice, «¿Por qué llamaste? Estoy acabado para un hombre que dice que si vas a verme, todo terminará». Cuando la señora Sabia dice que a veces no debes obsesionarte con las palabras, «¿Sabes cuánto te ama Baran?», Dylan se enoja porque creo que la gente no muestra el camino hacia la persona que aman. Cuando Sabia intenta calmar a la señora Sabia porque podría decir cosas que no queremos cuando estamos enojados, Dylan entra y dice, «Soy su esposa, no debería haber dicho eso. Esa puerta siempre debería haber estado abierta. Ábreme». Mientras Arun piensa en la cuestión de si hay alguien que conmueva el corazón de Zebdet y dice que los asuntos del corazón son difíciles, «No lo quiero», Jasmine viene y dice que no. Cuando Jasmine le cuenta lo que piensa de él y Arun vuelven a discutir. Mientras la señora Azade está sentada en la sala de estar, cuando Hassan se acerca a ella en un estado feliz, ella habla con él y Hassan le enumera las felices noticias a su manera. Cuando Dylan dice que se ha ido, la señora Azade dice, «¿Es feliz? Hemos enviado la noticia tantas veces que ha llegado de nuevo». Hassan dice que esta vez habla en serio. Luego, cuando digo que he cerrado el libro de amor de nuestro chico y la criada para siempre y que se divorciarán en 3 días, la señora Azade se pone feliz. Cuando Hassan aparece más tarde frente a Frat, Frat se enoja porque esa chica amaba a su hijo. «¿A quién aplastaste como a un insecto? ¿Qué clase de padre eres? Me sentí amado por primera vez». Cuando dice que no me has dado nada en nombre de la paternidad hasta esta edad. Encontré lo único hermoso por mi cuenta. Cuando Hassan intenta negarlo, Frat dice, «¿Hablaste con Gul?». «Lo sé». Cuando Hassan dice que hemos terminado con la paternidad, se marcha diciendo que hiciste lo mejor que pudiste para hacer infeliz a tu hijo, es imposible ser un padre como tú.
Dylan piensa en la conversación que tuvo con Baran en nombre del amor. Luego recuerda que si alguien que dudaba de sus palabras le decía que no debía desperdiciar su amor por culpa de su gurú. Cuando la señora sabia viene a preguntar qué debemos hacer por la noche, Dylan se emociona porque alguien vino. Cuando la señora sabia dice que no sea testaruda y llame y hable, ella objeta diciendo que él me llamará y se disculpará, no yo. Cuando Baran se sienta en su estudio y mira películas con Dylan, acaricia el cabello de Dylan y piensa en sus amorosas palabras. En ese momento suena la puerta y llega Cian. Mientras Cian explica que está tratando de completar los preparativos de la boda, Baran parece distraído y Cian le pregunta si debería llamar a mi tía. Baran responde que el tema de la invitación es importante para que no se pierdan a nadie. Jasmine se emociona mientras habla con su madre sobre lo que extraña, y mientras tanto, está bajo la vigilancia de Arun. Sentada con Cebrille, Arun pregunta qué pasó hoy y el rostro de Jasmine está hosco. Cebrille dice que extraña a su madre del extranjero y que no hay nada que hacer. Llama a Jasmine y le sugiere que es la boda de un familiar y que deberíamos ir juntas. Ni Jasmine ni Arun quieren ir a esta boda. Durante la cena, Hassan y la señora Azade están muy felices y hambrientos porque Dylan se ha ido. Cuando la ensalada de berenjena en la mesa le recuerda a Baran a Dylan, Baran deja su comida sin terminar y se va, diciendo que tiene que trabajar. Mientras Dylan y la señora Sabia cenan, Dylan solo juega y come. Cuando la señora Sabia insiste en que no has comido nada en todo el día, dale un bocado o dos. Dylan se lo come pero no puede contener las lágrimas. Cuando la señora Sabia insiste, Dylan abandona la mesa diciendo que su estómago no está bien. El señor Kudret viene detrás de Baran y le pregunta si hay alguna noticia de Dylan, ¿por qué no llama a su esposa? Luego aconseja que si se dan por vencidos el uno al otro de por vida, permanecerán incompletos. Por favor ganes el corazón de su esposa. Cuando la señora Sabia se acerca a Dylan y la abraza mientras está sentada, Dylan le dice gracias por abrirme la puerta. La señora Sabia le dice a usted, hija mía, que siempre está abierta en mi puerta y en mi corazón. Luego abraza a Dylan y le dice, siempre estaré contigo, mi querida hija. Arun viene a Cebrilles para comer el postre favorito de Jasmine, pero no puede quitarle los ojos de encima. Mientras Gul trabaja en la cocina, Frat se acerca a ella y le pregunta, Gul, te quiero mucho, no quiero dejarte. ¿No puedes darme otra oportunidad? Empecé a mejorar con tu amor. Antes de ti fui un hombre envenenado. Contigo me limpié. Ahora estoy dispuesto a recibir mi castigo. Lo que quieras, mi cuello te ruega que no dañes nuestro amor. Rose sale de la cocina diciendo, sabes que te amo, pero esto es demasiado pesado, no sé si puedo digerirlo. Necesito pensar. Baran está en su estudio por la noche y el sueño de Dylan está en su mente. Él y Dylan se abrazan y dicen que se extrañan. Baran de repente regresa a la realidad y se da cuenta de que Dylan no está ahí, es un sueño. Al imaginar a Jasmine vistiéndose y acercándose a Arun, Arun la mira como fascinado. Cuando Jasmine me pregunta cómo hice el pastel como a ti te gusta porque eres un invitado, Arun se acerca a ti y te dice, tengo algo que decirte. Pero no tiene el valor de decirlo, piensa, mi corazón late diferente cuando veo a esta chica. Recuerdan haber tenido una agradable conversación en la colina del amor en Mardin y luego gritarse, te amo, el uno al otro. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.